En este video voy a dar respuesta a la pregunta ¿qué es la hipnosis ericksoniana? Pero como hay mucho que decir, mejor vamos al grano. Lo primero que hay que decir es que la hipnosis ericksoniana toma su nombre del psiquiatra estadounidense Milton H. Erickson, que nació en el año de 1901 y murió en el año de 1980, y que desarrolló una manera distinta de hacer hipnosis. Pero vale definir aquí, ¿qué es la hipnosis en primer lugar? Pues bien, hay un estado de la mente conocido como estado de trance hipnótico. Este estado se caracteriza por una fuerte focalización de la atención, ya sea hacia estímulos internos o externos, así como una alteración en la conciencia, entre otras cosas. Es un estado muy similar al que se alcanza a través de la meditación o a través del consumo de ciertas sustancias. De hecho, hay muchas personas que lo definen como un estado intermedio entre el sueño y la vigilia. La cosa es que el estado de trance hipnótico ha sido conocido desde hace milenios y ha sido utilizado por diferentes culturas para diferentes fines. Tomemos el caso de los templos oníricos o templos del sueño en Egipto, que eran una especie de hospitales a los cuales la gente acudía con el objetivo de tratar y sanarse y curarse de ciertas dolencias. En estos templos oníricos se utilizaban prácticas que consistían en cánticos, en bailes, en rituales que inducían a las personas a este estado de trance hipnótico, y a partir de ahí lo utilizaban de tal manera que las personas pudieran superar sus dolencias. Entendiendo esto, se puede decir que la hipnosis es el proceso mediante el cual un hipnotizador induce al estado de trance hipnótico a un sujeto con un objetivo en particular, que normalmente, al menos en la actualidad, generalmente es un objetivo terapéutico. Sin embargo, la hipnosis no siempre ha tenido este nombre. Aunque se practica desde hace milenios, no fue sino hasta el siglo XVII que el médico inglés James Bright acuñó el término hipnosis para referirse a este estado que está entre el sueño y la vigilia y que él definía como un sueño nervioso. Evidentemente, para acuñar este término, tomó la palabra griega hipnos, que significa literalmente sueño o sopor, aunque ahora sabemos que no necesariamente es tan correcta o tan atinada esta base etimológica. Así la hipnosis fue avanzando con el tiempo, y para la primera mitad del siglo XX ya había una práctica semi-estandarizada de la hipnosis a la que hoy en día conocemos como hipnosis tradicional. La hipnosis tradicional consta de ciertos pasos. El primero de ellos consiste en hacer un test de sugestionabilidad al sujeto que se pretende hipnotizar, con el fin de identificar si se trata de un buen sujeto hipnótico o no. Este test de sugestionabilidad tiene varias eh, versiones, pero una de ellas, probablemente una de las más conocidas, consiste en pedirle al sujeto que junte sus manos y sus dedos de esta manera y que se imagine vívidamente como una mano invisible va atando un cordón invisible alrededor de sus dedos, haciéndolos sentir cada vez más y más y más apretados el uno contra el otro. Y esta mano invisible va haciendo un nudo invisible sobre el cordón invisible que está atando sus dedos, de tal manera que el nudo queda muy firme, muy bien atado, y sus dedos no se pueden desprender si él los intenta mover. Una vez diciéndole esto, se le pide que separe los dedos, y si le cuesta trabajo separarlos, significaría que es un sujeto sugestionable y por lo tanto un sujeto proclive a una buena práctica hipnótica. La sugestionabilidad estaría directamente relacionada con la dificultad que el sujeto tendría para separar los dedos en el caso de esta versión del test de sugestionabilidad, aunque como lo mencioné, hay otras versiones. Si el sujeto era un buen sujeto hipnótico, entonces se podía pasar a la siguiente etapa, que consiste normalmente en explicarle al sujeto los mitos
de la hipnosis con el objetivo de que sepa qué puede esperar de este procedimiento, qué sí es, qué no es y se pueda pues probablemente disminuir las posibles resistencias que éste pudiera tener ante la hipnosis. Una vez explicados y aclarados los mitos, se podía ya citar al paciente, al sujeto, para propiamente comenzar con la hipnosis en una sesión hipnótica diseñada específicamente para ello. El primer paso de estas sesiones hipnóticas consiste en la inducción al trance. Para esto se le pide al sujeto que se siente cómodamente en un lugar cómodo que tenemos designado para ello. Puede ser un sofá, una silla cómoda o un diván, para posteriormente pedirle que cierre los ojos. Cuando tiene los ojos cerrados, el hipnotizador va suministrando una serie de sugestiones directas para que el sujeto se vaya introduciendo poco a poco en el trance. Estas sugestiones pueden ser algo así como: y ahora, mientras tienes los ojos cerrados, tienes mucho sueño. Los párpados te pesan, el cuerpo te pesa, sientes una sensación de sopor general, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que en la mayoría conocemos que se hace dentro de la hipnosis. Este proceso de inducción continúa hasta que el hipnotizador juzga, a partir de lo que observa en el sujeto, que ya está manifestando las señales que indican que ya se encuentra en el trance hipnótico. Una vez que el sujeto ya está en el trance hipnótico, termina la fase de inducción y comienza la siguiente fase, que es la fase de profundización. En esta fase, el hipnotizador administra sugestiones directas nuevamente que puedan ayudar al sujeto a ir introduciéndose cada vez más y profundizando cada vez más el estado de trance. Se le puede sugerir, por ejemplo, que visualice que está poco a poco bajando una escalera y que a cada peldaño que baje, su cuerpo se va a relajar más y más y su inconsciente va a aflorar cada vez más porque va a ir entrando en un estado cada vez mayor de trance. Y así se continúa hasta que el hipnotizador juzga por las señales que recibe el sujeto que está en una profundidad del trance suficiente como para poder empezar a trabajar, en este caso terapéuticamente, con él. Y es aquí donde inicia la fase de la terapia. En esta parte el hipnotizador puede administrar sugestiones que sirvan para que el paciente pueda resolver ciertos asuntos o lograr los objetivos. Pensamos, por ejemplo, que si quiere dejar de fumar, se le dan sugestiones acerca de que el cigarro es muy malo, de que imagine el daño que hace en sus pulmones, que imagine el humo entrando y poniendo negra cada una de las partes de las vías respiratorias por las que pasa, hasta llegar a los pulmones, en fin, ¿no? Generalmente es un proceso a través de sugestiones directas, aunque pues bueno, puede variar dependiendo de la práctica de cada hipnoterapeuta. Después de administrar estas sugestiones, es posible que el hipnoterapeuta dé una sugestión que le llamamos sugestión poshipnótica para que el paciente recuerde estas sensaciones que vivió durante el estado de trance en el momento en el que se presenta el problema para que deje de ocurrir. Después de esta sugestión poshipnótica, el terapeuta reorienta al paciente al aquí y a la hora, al momento presente, para terminar con la sesión y esperar los resultados que se den en el transcurso de los días que ocurren entre esa sesión y la siguiente sesión. Este proceso se repite una y otra vez hasta que el paciente alcance los resultados deseados a través de la hipnoterapia. Y bueno, esto es a grandes rasgos el proceso de la hipnosis terapéutica tradicional, que ahorita vamos a ver difiere bastante de la hipnosis ericksoniana. Pero para hablar de la hipnosis ericksoniana es importante conocer un poquito acerca de la vida de Milton Erickson porque nos puede ayudar mucho a entenderla mejor. La vida de Milton Erickson fue una vida bastante interesante. Él nació en 1901 en Auburn, en el estado de Nevada, en los Estados Unidos, que
más que ser una ciudad o un pueblo, era literalmente un campamento minero. Él era hijo de un capataz, de uno de los administradores de la mina, y su madre era ama de casa y se dedicaba a administrar también la casa, que era una especie como de casa de huéspedes y una casa de hospedaje para precisamente también los trabajadores de la mina. Desde pequeño Milton Erickson tuvo algunos problemas de salud y algunas discapacidades que, aunque pequeñas, eran significativas. Por ejemplo, tenía discromatopsia severa, que es una incapacidad para distinguir adecuadamente entre los diversos colores. De hecho, se rumora por ahí que el único color que podía percibir realmente como ese es el color morado, y por esta razón excéntricamente se vestía de morado, hasta los pantalones, los calcetines, el saco, la camisa, etcétera, para reafirmar su yo, aunque hay otras versiones que indican que realmente se vestía de morado porque era el color que le gustaba, ¿no? Eh, Otra de las discapacidades que tenía era una sordera, una hipoacusia que le impedía escuchar ciertas tonalidades de sonido, y también tenía dislexia. De hecho, tuvo dificultades para adquirir la capacidad del habla, cosa que ocurrió hasta los 4 años de edad. Pero bueno, para cuando Milton Erickson tenía 4 años de edad, su familia se mudó junto con él, obviamente, al estado de Wisconsin, en una granja que ellos tenían para dedicarse a una vida más tranquila y más campirana. De esta manera, Milton Erickson creció rodeado de animales, observando los ciclos naturales de las plantas, de los animales, etcétera, etcétera, etcétera. De esta manera, continuó su vida en Wisconsin, creció, y a la edad de 17 años ocurre uno de los sucesos más duros en la vida de Milton, que es que se contagió de poliomielitis y tuvo un ataque de poliomielitis muy severo que lo tuvo en coma durante 15 días y casi le hace perder la vida. Tuvo una distrofia muscular severa y una parálisis en varias partes del cuerpo, de tal manera que lo único que podía mover era los ojos. Él contaba en una anécdota que uno de los médicos, al llegar a visitarlo, le dijo a su madre que el muchacho no iba a amanecer al día siguiente, que iba a morir en el transcurso de la noche, cosa que él tomó como un reto, porque si bien no se podía mover y no podía hablar, sí podía escuchar y podía ver y percibir en general lo que estaba pasando a su alrededor, y se propuso no morir durante esa noche, sino aguantar hasta el día siguiente. Él comentaba que durante esta etapa los fuertes dolores que tenía los iba solventando mentalmente a través de algunos ejercicios que él iba haciendo consigo mismo, y que después sentaron la base para su interés en la hipnosis, en la analgesia hipnótica y en los diferentes fenómenos hipnóticos que se pueden suscitar debido a las capacidades de la mente humana, porque pues, él las había vivido en carne propia. El caso es que después del ataque de poliomielitis decidió hacer un viaje en canoa porque su cuerpo había quedado bastante deteriorado. Quedó con un amigo de verse en la orilla del río tal día, tal hora, pero a la hora de la hora el amigo decidió no acudir, de tal manera que Milton Erickson pues emprendió el viaje solo con unas pocas previsiones y $6 en la bolsa. Y pues en primer lugar se fue con la corriente del río Mississippi, estuvo desarrollando sus habilidades sociales y de persuasión para poder despertar la empatía en las personas con las que se encontraba, de tal manera que éstas pudieran ofrecerle alimento o algún trabajo temporal y ganarse un dinero, pero también desarrolló sus habilidades físicas a través de los trabajos que iba realizando, y por último del viaje de regreso a casa que realizó en contra de la corriente, llegando ya con un cuerpo bastante más fortalecido. Después de este famoso viaje en canoa se inscribió en la Universidad de Wisconsin, en donde comenzó a estudiar medicina y psicología. Fue durante el transcurso de su carrera en la Universidad de Wisconsin que conoció al doctor Clark Hall, que era un psicólogo conductista destacado de la época y que estudiaba a la hipnosis desde el punto de vista del conductismo. A partir de las clases tomadas con el Dr. Hall, Milton Erickson quedó fascinadísimo con la hipnosis. De hecho, él ya la empezaba a practicar con sus amigos y con quien se dejara para desarrollar sus habilidades
como hipnotizador. Sin embargo, difería fuertemente de algunas de las cosas y de las intenciones que tenía el Dr. Hall. Y lo que ocurría es lo siguiente: el Dr. Clark Hall quería estudiar sistemáticamente a la hipnosis. Era su intención elaborar una serie de protocolos, tanto de inducción como de utilización del trance hipnótico, que fueran que fueran aplicables universalmente para todas las personas y que funcionara de la misma manera para todas las personas. De entrada, Milton Erickson creía que eso no era posible, dado que todas las personas son distintas, todas las personas tienen una historia distinta, tienen motivaciones distintas, etcétera, y por esta razón la intención del Dr. Clark Hall pues simplemente no tendría resultados positivos y se trataba de una intención insostenible. Más bien lo que Erickson creía es que el hipnoterapeuta o el hipnotizador tendría que observar atentamente al paciente para ver qué era lo que funcionaría con ese paciente en particular, y por lo tanto que el procedimiento hipnótico tenía que ser cortado a la medida, tenía que ser sumamente personalizado para esa persona en particular. Por otro lado, mientras que los hipnoterapeutas clásicos pensaban que no todas las personas eran hipnotizables y que el estado de trance hipnótico no era accesible para todos los individuos, Erickson pensaba que sí, que el estado de trance hipnótico era una experiencia natural y cotidiana en las personas, que se produce de manera espontánea. Un ejemplo de ello puede ser cuando vamos manejando en el automóvil en un camino largo, en un camino recto, y nos quedamos con la mirada perdida. Seguimos teniendo el control del automóvil, pero estamos inmersos en nuestros pensamientos internos. Este sería un ejemplo claro para Milton Erickson acerca de lo que sería un estado de trance cotidiano. Aquí vale la pena hacer un paréntesis. La noción de inducción hipnótica implica la idea de que la hipnosis es algo que se introduce en la cabeza del paciente o algo que se le hace al paciente. En consecuencia, el paciente tiene el papel en la hipnosis tradicional de un receptor pasivo de las sugestiones del hipnotizador. Sin embargo, dado que Milton Erickson pensaba que el trance es una experiencia cotidiana, en hipnosis ericksoniana podríamos hablar más de evocación del trance que de inducción. Evocar significa hacer emerger, hacer salir algo que por antonomasia ya está dentro de la persona, que en este caso es las experiencias anteriores de los trances cotidianos. En consecuencia, la evocación del estado de trance en hipnosis ericksoniana suele realizarse a través de sugestiones más bien indirectas, así como de la comunicación no verbal y de la comunicación paraverbal. De hecho, muchas veces en hipnosis ericksoniana ni siquiera se utiliza la palabra trance. Simplemente el hipnoterapeuta hace cosas a las que el paciente pueda responder entrando en un estado de trance. Por ejemplo, si yo en este momento empiezo a hablar de esta manera y empiezo a decirte que cuando una persona está escuchando a otra persona y pone mucha atención a cada una de sus palabras y a cada una de las cosas que está diciendo, y mientras sigue escuchando a esta persona puede realmente darse cuenta de que pudiera haber alguna sensación de relajación, sobre todo si el discurso que le está dando en ese momento es un discurso bastante interesante, y que esto puede ayudarle a uno a absorber su atención en cada una de las palabras que le está diciendo, y a relajarse y a sentirse bien y a sentirse relajado y tranquilo. ¿Sí? Voy a parar en este momento. Si empezaste a sentir un cambio en tu estado, es precisamente a esto a lo que me refiero. Lo único que hice fue empezar a escoger mis palabras con un objetivo determinado y a modificar mi comunicación no verbal, el tono de mi voz, las pausas, el ritmo, etcétera, 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 con el objetivo, espero haberlo logrado, de que tú hayas empezado a experimentar algún cambio en tu estado. Presumiblemente, si empezaste a sentir ese cambio en tu estado,
Probablemente si hubiéramos continuado, hubieras respondido ante esta comunicación entrando en un estado de trance sin siquiera haber mencionado la palabra como tal y sin siquiera haber ritualizado la situación como siéntate, cierra los ojos, vamos a hacer un ejercicio para estar, para entrar en un estado de trance hipnótico. Espero que se entienda bien este concepto. Y esto nos lleva a otro punto importante, que es que la hipnosis ericksoniana no necesita de rituales. Esto significa que no es preciso indicar a la persona que se va a iniciar una sesión de hipnosis, ni colocarle en un diván, ni decirle que cierre los ojos, ni nada por el estilo. La hipnosis puede ocurrir dentro de algo tan simple como una conversación intencionada para este fin por parte del terapeuta del hipnotizador. Y bueno, volvamos ahora al tema de la evocación. Erickson pensaba también que el paciente tiene todo lo que necesita para resolver su problema. El problema es que el paciente generalmente no sabe que ya sabe cómo resolverlo. En consecuencia, la evocación no es solamente un tema que tiene que ver con la evocación, ¿no?, del trance hipnótico, sino también con la evocación de los recursos internos del paciente. Y la idea precisamente de evocar estos recursos es después vincularlos de una manera que funcione para la solución de su problema. Por ejemplo, pensemos en un caso de hipnosis como apoyo para ayudar a una persona a superar su adicción a la marihuana. Mientras un hipnoterapeuta tradicional probablemente se dedicaría a impartir sugestiones directas como y ahora cuando despiertes, cada vez que prendas un cigarro de marihuana te va a dar mucho asco, y repetirlo constantemente, un hipnoterapeuta ericksoniano podría decir algo más o menos como, y disculpen, pero aquí voy a leer para no trabarme. Fíjate, le dice el hipnoterapeuta al sujeto, fíjate que el otro día atendí a un niño que tenía pica, es decir, que comía cosas que no debía comer, entre ellas pasto. Esto hacía que el niño defecara una sustancia pegajosa, pastosa, verde, muy fea, pero sobre todo muy pestilente. De hecho, su madre no se había dado cuenta de que su hijo comía pasto hasta que una vez mientras éste estaba en el baño, un olor fuerte y pestilente salía de ahí. Era casi como si no pudiera ver ese olor fuerte y pestilente. De tal manera que la madre, intrigada, entró en el baño, eh, le dijo a su hijo que se parara, que por qué olía tan feo, y entonces vio la caca verde y pestilente de su hijo. Inmediatamente comenzó a tener arcadas y ganas de vomitar, y así lo hizo. Ni siquiera quiero contarte cómo quedó el excusado ese día. Pero en fin, la madre llevó a su hijo con el pediatra y éste le recomendó vigilar de cerca si comía algo además de las comidas, y fue cuando descubrió que el niño comía pasto. Así que me lo trajo y yo empecé a trabajar con él y etcétera, etcétera, etcétera. Así que voy a parar en este punto para no prolongar más este video. Imaginemos por un momento que el terapeuta, por alguna razón, por lo platicado previamente en esa misma sesión o en sesiones anteriores, el terapeuta sabe que, por ejemplo, el paciente es muy asqueroso, que le dan mucho asco, pues, las cosas asquerosas, ¿no? La popó, etcétera, ¿no? ¿Se imaginan el impacto que contarle una historia así, estando en un estado de trance, pudiera tener sobre este paciente? Y bueno, así el terapeuta no da una sugestión directa del tipo la marihuana te da asco, ¿no? Sino más bien evoca en el paciente una emoción, una sensación universal que es la sensación de asco. Sobre todo si el terapeuta sabe que al paciente le da asco este tipo de cosas, y esta sensación la vincula simbólicamente con la marihuana. Pensemos en este caso de caca verde, ¿no? En un nivel simbólico, en un nivel metafórico, y se hace esta vinculación en un nivel inconsciente
en el paciente, de tal manera que existe la probabilidad que la próxima vez que esté prendiendo un cigarro de marihuana se le venga a la mente esta historia y se genere un proceso desagradable y un anclaje desagradable con respecto a esta actividad. También es importante notar que aquí el terapeuta no le está enseñando nada nuevo al paciente. De hecho, lo que está haciendo es evocar algo que ya sabe, ¿no? Que es el asco. Y lo está vinculando en un nivel simbólico con la marihuana. O sea, nuevamente vemos aquí que en lugar de inducir a algo el terapeuta, lo que el terapeuta está haciendo es evocar recursos y vincularlos con la solución a la situación problemática. Además, si una intervención de este tipo hace que el paciente deje de fumar marihuana sin que el terapeuta se lo haya pedido, sin que nadie se lo haya pedido expresamente, que simplemente él diga, ay no, sabes que la marihuana me da asco y deje de hacerlo, eh, pues es un logro personal del paciente, ¿no? No es algo que él está haciendo porque alguien se lo pidió. Realmente es algo que él dejó de hacer por propia voluntad y de manera pues, relativamente espontánea. Los logros que se logran, valga la redundancia, de esta manera son vividos como algo propio y eso es algo que refuerza la autoestima, que refuerza el autoconcepto del paciente y que le hace confiar más en él. ¿Te puedes dar cuenta del poder de esto? Pero bueno, como podemos ver, hasta todo lo explicado hasta ahora, la hipnosis ericksoniana es una práctica improvisatoria que puede basarse en muchas herramientas, pero la herramienta principal del hipnoterapeuta ericksoniano es la comunicación. Por ello es tan importante en la hipnoterapia ericksoniana el uso de historias, de analogías, de metáforas, de un lenguaje cargado sensorialmente, de una serie de patrones verbales retóricos, de la modulación del tono de la voz, del volumen, del ritmo y de la dirección, etcétera, etcétera, etcétera. Tan era importante esto para Milton Erickson que el mismo Gregory Bateson decía que Erickson era el Mozart de la comunicación. Y bueno, hasta este punto ya nos va quedando más claro qué es la hipnosis ericksoniana y sus diferencias con la hipnosis tradicional. Pero para redondear un poco el concepto y cumplir con el cometido de este video, que es responder a la pregunta de qué es la hipnosis ericksoniana, intentaré responderlo de la manera siguiente. La hipnosis ericksoniana es una práctica que consiste en evocar en una persona el estado de trance hipnótico a través de procedimientos comunicacionales ritualizados o no ritualizados diversos. Este estado de trance hipnótico es utilizado para evocar en el paciente los recursos, sean recuerdos, emociones, ideas, memorias, etcétera, para que éste pueda utilizarlos en la resolución del problema que trae a la terapia. Sin embargo, después de esta definición sintética de la hipnosis ericksoniana, es importante decirles que la hipnosis ericksoniana es mucho más que ello. El trabajo de Milton Erickson era tan variopinto, tan amplio y por lo tanto también tan escurridizo que para entender la hipnosis ericksoniana más a fondo es importante estudiar el trabajo de los discípulos de Milton Erickson. Milton Erickson para el final de su vida enseñaba a hacer hipnosis en su casa, pero no tenía una manera didáctica, pedagógica, sintética de explicar conceptos y de explicar técnicas. De hecho, sus enseñanzas eran más bien experienciales. Él hacía que los asistentes a sus clases experimentaran en carne propia lo que era la hipnosis ericksoniana, lo que era su hipnosis. Y pues bueno, ellos iban sacando conclusiones y muchos de sus discípulos, ¿no? Tienen sistematizaciones muy interesantes de las cuales podemos ayudarnos para facilitar nuestro proceso de aprendizaje de este tipo de terapia. Podemos por mencionar algunos, a Jeff Zeig, a William Hudson O'Hanlon, a Stephen Gilligan, entre muchos otros. Pero Milton Erickson no solamente enseñaba a hacer terapia, sino, según Jeff Zeig, enseñaba también el arte
de vivir. Y les dejo con esta pequeña anécdota que cuenta Jeff Zeig normalmente acerca de sus encuentros con Milton Erickson. Jeff Zeig dice que llegar a la casa de Milton Erickson y ver a un hombre confinado en una silla de ruedas, que no puede escuchar bien, que no puede ver bien, que tiene dolores crónicos como la consecuencia de sus ataques de poliomielitis en su juventud, que tiene muchos dolores impresionantes. Ver a un hombre con toda esta serie de problemas, sonriéndote y estando feliz, eso ya era una enseñanza experiencial por sí misma, quizás la más importante. Nos vemos en el siguiente video. Suscríbete si quieres ver más videos de este tema que seguramente vamos a estar haciendo. Bye.